Atrévete a no gustar. La segunda noche. Todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. El joven cumplió su palabra y regresó al estudio del filósofo exactamente una semana después. A decir verdad, había sentido el impulso de regresar ya a los 2 o 3 días de su primera visita. Había reflexionado detenidamente sobre el diálogo que habían mantenido y sus dudas se habían convertido en certezas. En resumen, la teleología, o la atribución de un propósito en lugar de una causa a un fenómeno dado, era una sofistería y la existencia del trauma era indudable. La gente no puede olvidar su pasado sin más ni librarse de él. El joven decidió que hoy desmantelaría por completo las teorías del excéntrico filósofo y zanjaría la cuestión de una vez por todas. ¿Por qué no te gustas? Bueno, después de la última vez, me serené, me centré y reflexioné sobre lo que hablamos. Y sin embargo, he de decir que aún no comparto tus teorías. Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que te parece cuestionable? Bueno, por ejemplo, el otro día admití que no me gusto a mí mismo. Haga lo que haga. Solo encuentro carencias y no veo por qué tendría que empezar a gustarme. Sin embargo, realmente quiero hacerlo. Me explicaste que todo tiene que ver con propósitos, pero ¿qué tipo de propósito puedo tener aquí? Quiero decir, ¿qué beneficio puedo sacar del hecho de no gustarme a mí mismo? No se me ocurre que pueda ganar ni lo más mínimo. Ya veo. Sientes que no tienes cualidades y que solo tienes carencias. Sea cual sea la realidad, lo cierto es que te sientes así. Es decir, tienes una autoestima extraordinariamente baja. Así que la pregunta sería, ¿por qué te sientes tan mal? ¿Y por qué te tienes en tan poca estima? Pues porque es una realidad, no tengo cualidades. Te equivocas. Lo que sucede es que solo ves las carencias, porque has decidido no gustarte. Y para no gustarte, pasas por alto tus puntos fuertes y te fijas únicamente en tus carencias. Esto es lo primero que has de entender. ¿He decidido no gustarme? Exacto. Para ti, no gustarte es una virtud. ¿Por qué? ¿Para qué? Quizá es algo sobre lo que deberías reflexionar tú mismo. ¿Qué tipo de carencias crees que tienes? Estoy seguro de que ya las habrás detectado. Para empezar, está mi personalidad. No tengo ninguna seguridad en mí mismo y siempre lo veo todo con pesimismo. Y me siento muy incómodo en situaciones sociales. Me preocupa mucho lo que piense la gente y siempre desconfío de los demás. Nunca puedo actuar con naturalidad. Todo lo que digo y hago tiene siempre algo de teatral. Y no es solo mi personalidad. Tampoco hay nada que me guste ni de mi cara ni de mi cuerpo. Cuando te pones a enumerar tus carencias como ahora, ¿de qué humor te pones? Menuda pregunta. De mal humor, por supuesto. Estoy seguro de que nadie querría nada con un tipo tan retorcido como yo. Si se me acercara alguien tan amargado y molesto como yo, también saldría corriendo. Ya veo. Pues está claro entonces. ¿Qué quieres decir? Quizá resulte más difícil entenderlo desde tu propio ejemplo, así que usaré otro. No sé si sabes que también utilizo este estudio para sesiones de terapia. Aunque hace bastantes años de eso ya, hubo una estudiante que venía a verme. Se sentaba justo donde estás sentado tú ahora, en esa misma silla. Su problema era que se ruborizaba en exceso. Me contó que cuando estaba con gente se ponía muy roja y que haría cualquier cosa para librarse de eso. Así que le pregunté, muy bien, si pudieras conseguirlo, ¿qué querrías hacer luego? Entonces me explicó que quería entablar una relación con un hombre. Lo amaba en secreto, pero no estaba dispuesta a revelarlo hasta que se hubiera curado del rubor excesivo. Solo entonces le confesaría su deseo de estar con él. Ah, bueno, parece lo típico por lo que un estudiante buscaría terapia. Para poder confesar sus sentimientos tenía que curarse del problema del rubor. ¿Eso es lo que crees? Yo pienso otra cosa. ¿Por qué tenía miedo a ruborizarse? ¿Y por qué no había mejorado? ¿Por qué necesitaba el síntoma del rubor? ¿Qué quieres decir exactamente? Ella había acudido a ti para curarse, ¿no? ¿Qué crees que le daba más miedo? ¿Qué crees que quería evitar a toda costa? Que el hombre la rechazara, por supuesto. Constatar que su amor no era correspondido le hubiera negado todo para ella, la propia existencia y la posibilidad del yo. Este aspecto está muy presente en el amor adolescente no correspondido. Sin embargo, mientras tuviera miedo a ruborizarse de ese modo, podía seguir pensando, no puedo estar con él porque tengo miedo a ruborizarme.
Es posible que jamás consiguiera reunir el valor necesario para confesar sus emociones y acabara convencida de que, de todos modos, él la habría rechazado. Y finalmente, podía seguir viviendo con la posibilidad de que, si mi miedo a ruborizarme hubiera mejorado, habría podido. Vale, así que desarrolló el miedo a ruborizarse como excusa para explicar su incapacidad para confesar sus sentimientos, o quizá como una especie de seguro si él la rechazaba. Sí, podía decirse así. Vale, es una interpretación interesante, pero de ser así, ¿no sería imposible ayudarla? Como necesita el temor a ruborizarse y al mismo tiempo sufre como consecuencia de ello, no hay manera de resolver el problema. Bueno, lo que le dije es que curar el miedo a ruborizarse era fácil. Me preguntó si hablaba en serio, y entonces le contesté que no se lo iba a curar. Me preguntó por qué, y se lo expliqué. Mira, gracias a tu miedo a ruborizarte, puedes aceptar la insatisfacción contigo misma, con el mundo que te rodea y con una vida que no va como desearías. Eso sucede gracias a tu miedo a ruborizarte y está causado por ello. Me preguntó que cómo era eso posible y seguí hablando. Si lo curara y no cambiara nada en tu situación actual, ¿qué harías? Es muy probable que volvieras para que te ayudara a recuperar el miedo a ruborizarte y no sabría cómo hacerlo. Mm, de hecho, su historia es muy habitual. Cuando preparan los exámenes, los estudiantes piensan, si apruebo, la vida será genial. Los empleados de una empresa están convencidos de que, si me trasladan, todo irá bien. Y sin embargo, cuando esos deseos se hacen realidad, en muchas ocasiones su situación no cambia en absoluto. Ya, si aparece un cliente que pide una cura para el rubor excesivo, el terapeuta no debe curar el síntoma. Si lo hace, lo más probable es que la recuperación se complique. Así es como entiende la psicología adleriana este tipo de cosas. Entonces, ¿qué haces? ¿Les preguntas qué les preocupa en realidad y lo dejas estar? La estudiante en cuestión no confiaba en sí misma. Tenía mucho miedo de que, tal y como estaban las cosas, él la rechazara cuando le confesara lo que sentía. Y si eso sucedía, aún se sentiría más insegura y dolida. Por eso creó el síntoma del temor a ruborizarse. Lo que puedo hacer en estos casos es, primero, ayudar a la persona a aceptarse a sí misma en el ahora y a tener el valor de dar un paso hacia adelante independientemente del resultado. En la psicología adleriana, este tipo de enfoque se llama aliento. ¿Aliento? Sí, ya te explicaré de un modo más sistemático en qué consiste a medida que vaya avanzando la conversación. Aún no hemos llegado a ese punto. Me parece bien. Mientras tanto, recordaré la palabra aliento. Entonces, al final, ¿qué pasó con ella? Al parecer, tuvo la oportunidad de unirse a un grupo de amigos y de pasar tiempo con el hombre que le gustaba. Al final, fue él quien confesó su deseo de estar con ella. Por supuesto, jamás volvió al estudio después de eso. No sé qué sucedió con su temor a ruborizarse. Probablemente no volvió a necesitarlo. Sí, es obvio que ya no lo necesitaba. Exacto. Ahora, y con esta historia en mente, hablemos de tus problemas. Dices que, en la actualidad, solo percibes tus carencias y que es muy poco probable que llegues a gustarte jamás. Y entonces has añadido, estoy seguro de que nadie ha de querer nada con alguien tan retorcido como yo, ¿verdad? Estoy seguro de que ya lo entiendes. ¿Por qué te detestas? ¿Por qué te fijas únicamente en las carencias y por qué has decidido que no vas a empezar a gustarte? Es porque tienes mucho miedo a no gustar a los demás y a sufrir en tus relaciones interpersonales. ¿Qué quieres decir con eso? Al igual que la joven con temor a ruborizarse y que tenía miedo a ser rechazada por el hombre que le gustaba, tú tienes miedo a ser negado por los demás. Tienes miedo a que te desprecien, a que te rechacen y a sufrir heridas mentales profundas. Crees que en lugar de arriesgarte a caer en una situación así, es mejor no tener relación con nadie. Es decir, tu objetivo es no resultar herido en tus relaciones con los demás. Mm, ¿Cómo puedes lograr tu propósito? La respuesta es muy sencilla. Encuentras tus carencias, empiezas a desagradarte a ti mismo y te conviertes en alguien que no establece relaciones interpersonales. De este modo, puedes encerrarte en tu caparazón y evitas relacionarte con nadie. Además, incluso tendrás una explicación preparada por si alguien te rechaza. Te rechazan por culpa de tus carencias, y si fuera de otro modo, serías merecedor de amor.
Vaya, vaya, eso sí que ha sido cantarme las 40. No te evadas. Ser como soy, con todas esas carencias, es una valiosa virtud para ti. Es decir, es algo que te beneficia. Eso ha dolido, menudo sádico. Eres diabólico. Vale, sí, es cierto, tengo miedo. No quiero que las relaciones interpersonales me hagan sufrir y me aterra que me rechacen por ser quien soy. Cuesta admitirlo, pero sí, tienes razón. Admitirlo es positivo. Sin embargo, recuerda que es básicamente imposible no sufrir cuando te relacionas con los demás. Cuando se entablan relaciones interpersonales, es inevitable acabar sufriendo en mayor o menor medida, al igual que hacer daño a los demás. Adler dice, si uno quiere librarse de sus problemas, lo único que puede hacer es vivir solo en el universo. Pero eso es imposible. Todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Un momento. ¿Se supone que también he de dejar pasar eso? Si uno quiere librarse de sus problemas, lo único que puede hacer es vivir solo en el universo. ¿Qué quieres decir? Si viviéramos solos, la soledad sería terrible. Ah, pero la soledad no tiene nada que ver con estar solo. La soledad es estar rodeado de personas y de la sociedad y tener la profunda sensación de estar excluido. Para sentirnos solos necesitamos a otros. Es decir, las personas solo nos convertimos en individuos cuando estamos en un contexto social. Entonces, si estuviéramos realmente solos, es decir, si fuéramos los únicos de todo el universo, ¿no seríamos un individuo y nos sentiríamos solos? Creo que ni siquiera existiría el concepto de soledad. No necesitaríamos el lenguaje, tampoco la lógica ni el sentido común, pero eso es imposible. Incluso aunque viviéramos en una isla desierta, pensaríamos en alguien al otro lado del océano. Aunque pasáramos la noche solos, nos esforzaríamos para escuchar respirar a otro. Mientras haya alguien ahí fuera, nos perseguiría la soledad. Pero entonces, podríamos reformular así la frase. Si pudiéramos vivir solos en el universo, nuestros problemas desaparecerían, ¿no? En teoría sí. Y Adler llega a afirmar que todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. ¿Podrías repetir eso? Puedo repetirlo tantas veces como necesites. Todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Este concepto es una de las bases de la psicología adleriana. Si desaparecieran absolutamente todas las relaciones interpersonales, es decir, si uno fuera la única persona del universo y todos los demás se hubieran esfumado, todos los problemas se esfumarían también. Mentira, todo esto no es más que sofistería académica. Por supuesto, no podemos eliminar las relaciones interpersonales. La propia existencia del ser humano da por sentado, en su esencia, la existencia de otros seres humanos. Vivir completamente aislado de los demás es, en principio, imposible. Y tal y como indicas, la premisa de si uno pudiera estar solo en todo el universo no se sostiene. No me refiero a eso. Sí, es verdad que las relaciones interpersonales son, con toda probabilidad, un gran problema. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué me dices de la preocupación de verse aislado de las relaciones interpersonales, del tipo de problemas que angustian al individuo como tal? ¿Los problemas que tienen que ver con uno mismo? ¿Niegas todo eso? No existe una preocupación definida completamente por el individuo. La supuesta preocupación interna no existe. Sea cual sea la preocupación que surja, viene siempre acompañada de la sombra de los demás. Pero tú eres filósofo. Los seres humanos tienen problemas más importantes y existenciales que las relaciones interpersonales. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿No son estos los temas que los filósofos investigan desde la antigua Grecia? Y ahora vienes tú y dices, ¿y qué? Las relaciones personales lo son todo. Me parece muy pedestre. Me cuesta creer que un filósofo diga eso. Bueno, parece que hará falta que te explique las cosas de un modo más concreto. Sí, por favor, si dices que eres filósofo, tienes que explicar las cosas de verdad, o esto no tiene sentido alguno. Las relaciones interpersonales te daban tanto miedo que llegaste a no gustarte a ti mismo, y esto último te ha permitido evitar las relaciones interpersonales. Estas afirmaciones sacudieron al joven hasta la médula. Las palabras contenían una verdad innegable que parecía haberle atravesado el corazón. Incluso así, tenía que encontrar el modo de rebatir con contundencia la afirmación de que todos los problemas que experimentan las personas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Adler había trivializado los problemas de la gente.
Los problemas que me atormentan no son tan mundanos. El sentimiento de inferioridad es una conjetura subjetiva. Muy bien, reflexionemos sobre las relaciones interpersonales desde una perspectiva ligeramente distinta. ¿Conoces el término sentimiento de inferioridad? ¿Qué pregunta más tonta? Como seguro habrás podido deducir de nuestra conversación hasta ahora, soy un cúmulo de sentimientos de inferioridad. ¿Y qué sentimientos en concreto son esos? Bueno, por ejemplo, siempre que leo en periódicos algo acerca de una persona de aproximadamente mi edad y que tiene mucho éxito, me embarga la sensación de inferioridad. Si alguien que ha vivido aproximadamente el mismo tiempo que yo ha logrado tener tanto éxito, ¿qué diantres estoy haciendo con mi vida? O si veo a un amigo que parece feliz, antes de sentir que tengo ganas de celebrarlo con él, siento que me embargan la envidia y la frustración. Por supuesto, esta cara granujienta tampoco es que ayude mucho, y además, siempre me he sentido inferior en lo relativo a mi formación y mi empleo, por no olvidar mis ingresos y mi situación social. Creo que estoy completamente infectado de sentimientos de inferioridad. Ya veo. Por cierto, se cree que Adler fue el primero que usó el término sentimiento de inferioridad en el contexto en que se usa ahora. Ah, pues no lo sabía. En el alemán nativo de Adler, la palabra es sensación de tener menosvalía. Así que, sensación de inferioridad es un término que tiene que ver con la valía que uno se atribuye a sí mismo. ¿Valía? Sí, la sensación de que uno no vale nada, o en todo caso, muy poco. Ah, esa es una sensación que conozco muy bien. Ese soy yo. No pasa un día sin que me atormente la idea de que la vida no tiene sentido. Bueno, hablemos ahora de mi propia sensación de inferioridad. Cuando me conociste, ¿cuál fue tu primera impresión en cuanto a características físicas? Bueno, no hace falta que lo adornes, sé directo. Vale, pues lo cierto es que eres más bajo de lo que había imaginado. Gracias. Sí, mido 1,55 m de estatura. Al parecer, Adler medía aproximadamente lo mismo. Hubo un tiempo, hasta que tuve aproximadamente tu edad, de hecho, en que me preocupaba mucho mi estatura. Estaba seguro de que las cosas serían distintas si mi estatura fuera normal, si midiera aunque fueran 10 o 20 centímetros más, como si me aguardara una vida mejor. Una vez le expliqué a un amigo cómo me sentía y me dijo que eran todo tonterías y no me hizo ni caso. Qué mal, menudo amigo. A continuación me preguntó, ¿qué harías si fueras más alto? ¿Sabes? Tienes un don para conseguir que la gente se relaje. Es cierto que un hombre alto y fuerte puede intimidar a los demás por su envergadura. Por el contrario, con alguien pequeño como yo, la gente suele sentirse segura. Así que me di cuenta de que ser de constitución pequeña era algo deseable, tanto para mí como para quienes me rodeaban. En otras palabras, hubo una transformación de valores. Mi estatura dejó de preocuparme. Vale, pero eso aún no he acabado. Lo importante es que mi altura de 1,55 m no era inferior. ¿No era inferior? No, en realidad no le faltaba nada ni era inferior a otra cosa. Es cierto que mi 1,55 m es inferior a la estatura media y que es una cifra objetiva. A primera vista podría parecer inferior. Pero lo verdaderamente importante es el significado que yo decida atribuir a esa estatura, el valor que le dé. ¿Qué significa eso? Lo que yo sentía en relación con mi estatura era una sensación subjetiva de inferioridad que surgía al compararme con los demás. Es decir, se originaba en mis relaciones interpersonales. Porque si no hubiera habido nadie con quien compararme, ni siquiera se me había ocurrido pensar que soy bajo. Ahora, tú también sufres como consecuencia de varios sentimientos de inferioridad, pero entiende que lo que sientes no es una inferioridad objetiva, sino una sensación de inferioridad subjetiva. Incluso con una cuestión como la altura, todo se ve reducido a la subjetividad. Dicho de otro modo, los sentimientos de inferioridad que sufrimos son interpretaciones subjetivas, no hechos objetivos. ¿He entendido bien? Exacto. Desde el punto de vista de mi amigo, mi estatura facilita que la gente se relaje conmigo, o que no la intimide, por lo que en realidad es un punto fuerte. Por supuesto, es otra interpretación subjetiva. De hecho, incluso podríamos decir que es una suposición arbitraria. Sin embargo, la subjetividad tiene algo bueno, nos permite decidir. Precisamente porque lo dejo a la subjetividad,
Tengo abierta la posibilidad de decidir si considero que mi estatura es una ventaja o una desventaja. Volvemos al argumento de que uno puede elegir su estilo de vida. Eso es, no podemos alterar los hechos objetivos. Sin embargo, podemos cambiar la interpretación subjetiva tanto como queramos. Habitamos en un mundo subjetivo. Hablamos de esto al principio, ¿te acuerdas? Sí, el agua del pozo que está a 18 grados. Ahora, recuerda la palabra alemana para el sentimiento de inferioridad. Tal y como he dicho hace un momento, sentimiento de inferioridad es un término que tiene que ver con la valía que uno se atribuye a sí mismo. ¿Cuál puede ser esa valía? Están los diamantes, por ejemplo, a los que asignamos un valor elevado, o el dinero. Encontramos valores concretos para esas cosas y decimos que un quilate vale tanto y que su precio es este o aquel. Sin embargo, si cambiamos de perspectiva, un diamante no es más que un guijarro. Bueno, intelectualmente hablando, sí. En otras palabras, el valor es algo basado en el contexto social. El valor que le damos a un billete de $1 no es un valor atribuido objetivamente, aunque podría parecer de sentido común hacerlo. Si pensamos en el verdadero coste en términos de material impreso, el valor no se acerca ni de lejos al dólar. Si yo fuera la única persona en el mundo y no existiera nadie más, es muy probable que echara los billetes a la hoguera en invierno, o quizá me sonaría la nariz con ellos. Si seguimos la misma lógica, no tendría motivo alguno para preocuparme por mi estatura. Si fueras la única persona en el mundo y no existiera nadie más, sí, al final, el problema de la valía nos devuelve otra vez al tema de las relaciones interpersonales. Así que esto tiene que ver con lo que decías acerca de que todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Sí, eso es. El complejo de inferioridad es una excusa. Puedes decir con toda seguridad que el sentimiento de inferioridad es, en realidad, un problema asociado a las relaciones interpersonales, que incluso aquellas personas que encarnan socialmente el éxito y no necesitan rebajarse en las relaciones con los demás, tienen sentimiento de inferioridad, que incluso al hombre de negocios que amasa una enorme fortuna, a la belleza sin par que es la envidia de todas, y al medallista de oro olímpico también les invade el sentimiento de inferioridad. Bueno, esa es la impresión que me da. ¿Qué debería pensar acerca de esto? Adler reconoce que todo el mundo tiene un sentimiento de inferioridad. No hay nada malo en el sentimiento de inferioridad en sí mismo. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Quizás sea necesario entenderlo en un orden concreto. Primero, las personas llegan al mundo como seres indefensos, y todos tenemos el deseo universal de escapar de ese estado de indefensión. Adler lo llamó afán de superioridad. ¿Afán de superioridad? Puedes considerarlo sencillamente un deseo de mejorar o una búsqueda del estado ideal. Por ejemplo, un bebé aprende a sostenerse sobre las dos piernas. Tiene el deseo universal de aprender el lenguaje y mejorar. Y todos los avances de la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad se deben también a este afán de superioridad. Vale, ¿y entonces qué? La contrapartida del afán de superioridad es el sentimiento de inferioridad. Todos presentamos esta condición de querer mejorar, que es el afán de superioridad. Tenemos varios ideales u objetivos y nos dirigimos hacia ellos. Sin embargo, cuando no logramos alcanzarlos, nos sentimos inferiores. Por ejemplo, hay grandes chefs que cuanto más inspirados y extraordinarios son, más azotados se ven por el sentimiento de inferioridad, que les lleva a decirse, aún no soy lo suficientemente bueno, o tengo que llevar mi cocina al siguiente nivel, y cosas así. Eso es cierto. Adler dice que el afán de superioridad y el sentimiento de inferioridad no son trastornos, sino que estimulan el crecimiento y el esfuerzo normales y saludables. El sentimiento de inferioridad también puede promover el esfuerzo y el crecimiento si se usa correctamente. ¿El sentimiento de inferioridad es como un trampolín entonces? Eso es. Avanzamos porque intentamos deshacernos del sentimiento de inferioridad. Nunca estamos satisfechos con la situación actual y queremos avanzar, aunque sea dando un solo paso. Queremos ser más felices. No hay absolutamente nada malo en este tipo de sentimiento de inferioridad. Sin embargo, hay personas que pierden el valor necesario para dar un solo paso adelante y que no pueden aceptar que la situación puede cambiar haciendo un esfuerzo real.
Son personas que en lugar de hacer algo, se rinden y dicen cosas como, de todos modos, no soy lo bastante bueno. O, aunque lo intentara, no tendría ni la más mínima posibilidad. Sí, eso es cierto, sin duda. Si el sentimiento de inferioridad es fuerte, la mayoría de la gente se vuelve negativa y dice, bueno, de todos modos tampoco soy lo bastante bueno. Eso es el sentimiento de inferioridad. No, eso no es el sentimiento de inferioridad, sino el complejo de inferioridad. ¿Un complejo? Bueno, pero el sentimiento de inferioridad es un complejo, ¿no? Ten cuidado. Tal y como se usa hoy, parece que la palabra complejo significa lo mismo que sentimiento de inferioridad. Oyes a la gente decir, me acomplejan mis párpados o me acompleja su educación, ese tipo de cosas. Pero es un error. En su origen, el término complejo alude a un estado mental anómalo, compuesto por un complicado conjunto de emociones e ideas, y no tiene nada que ver con el sentimiento de inferioridad. Por ejemplo, tenemos el complejo de Edipo, de Freud, que se usa en el contexto de la atracción anormal del hijo hacia la madre. Sí, los matices de anormalidad son especialmente fuertes cuando hablamos de los complejos de Edipo y de Electra. Por ese mismo motivo, es crucial que no confundas sentimiento de inferioridad y complejo de inferioridad. Debemos pensar en ellos como en dos conceptos completamente distintos. ¿En qué se diferencian concretamente? El sentimiento de inferioridad no tiene nada de malo, eso lo entiendes ahora, ¿verdad? Tal y como explica Adler, el sentimiento de inferioridad puede ser un estímulo para esforzarnos y crecer. Por ejemplo, si alguien tuviera un sentimiento de inferioridad respecto a su formación y decidiera que no tengo la formación suficiente, así que tendré que esforzarme más que el resto, sería algo deseable. Por el contrario, el complejo de inferioridad alude a un estado en el que se ha empezado a usar el sentimiento de inferioridad como una especie de excusa. Así uno piensa, no tengo la formación necesaria, así que no puedo tener éxito, o no soy nada agraciado, así que no me casaré nunca. Cuando en la vida cotidiana alguien insiste en aplicar la lógica de, dada la situación A, B es imposible, no podemos hablar de sentimiento de inferioridad, sino de complejo de inferioridad. No, es una relación causal legítima. Si uno no tiene la formación suficiente, tiene menos oportunidades de encontrar trabajo o de prosperar. Está en un escalafón bajo de la sociedad y no puede tener éxito. No es una excusa, es un hecho puro y duro. No, te equivocas. ¿Que me equivoco en qué? Eso que llamas relación causal es algo que Adler denomina causa y efecto aparente. Es decir, te convences a ti mismo de que hay una relación causal sólida que en realidad no existe en absoluto. El otro día, alguien me dijo, el motivo por el que me resisto a casarme es que mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño. Desde el punto de vista de la etiología freudiana, la atribución de causas, el divorcio de los padres fue un gran trauma que tiene una relación causal directa con la postura ante el matrimonio. Sin embargo, Adler y su postura de la teleología, la atribución de propósito, rechazan esta argumentación como una relación de causa y efecto aparente. Pero aún así la realidad es que tener una buena formación facilita tener éxito en la sociedad. Pensaba que tendrías claro cómo funciona el mundo. Lo que importa es cómo nos enfrentamos a esa realidad. Si piensas, no tengo una buena formación, así que no puedo tener éxito, lo que deberías pensar en su lugar es, no quiero tener éxito. ¿Cómo no voy a querer tener éxito? ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Lo que ocurre es que, sencillamente, da miedo dar un solo paso hacia adelante. Además, no quieres hacer un esfuerzo real. No quieres cambiar tanto que te veas obligado a sacrificar los placeres de que disfrutas hoy. Por ejemplo, el tiempo que dedicas a jugar y a tus aficiones. En otras palabras, careces del valor para cambiar de estilo de vida. Es más fácil dejar las cosas tal y como están ahora, a pesar de las posibles quejas o limitaciones. Los fanfarrones también tienen sentimiento de inferioridad. Bueno, quizás sí, pero... Y te diré más. Tienes un complejo de inferioridad con respecto a tu formación y piensas, no tengo la formación suficiente, así que no puedo tener éxito. Si lo dices al revés, el razonamiento podría ser, si tuviera la formación suficiente, podría tener éxito de verdad. Cierto.
Es la otra cara del complejo de inferioridad. Las personas que manifiestan sus complejos de inferioridad con palabras o actitudes y dicen que A es la situación, así que B es imposible, implican que si no fuera por A, serían personas capaces y valiosas. Si no fuera por eso, yo también podría hacerlo. Sí, y tal y como dice Adler, nadie es capaz de soportar el sentimiento de inferioridad durante largos periodos de tiempo. El sentimiento de inferioridad es algo que todos experimentamos en un momento u otro, pero permanecer en ese estado es demasiado abrumador y es imposible soportarlo eternamente. Como, estás empezando a confundirme. Vale, vayamos paso a paso. La experiencia de tener un sentimiento de inferioridad es el estado de percibir una carencia en uno mismo en la situación actual. Entonces, la cuestión es, ¿Cómo pensamos esa carencia? Ese espacio vacío, ¿no? Exacto. El modo más saludable de compensar es mediante el esfuerzo y el crecimiento. Por ejemplo, aplicándonos en el estudio, entrenando con constancia o esforzándonos por ser diligentes en el trabajo. Sin embargo, las personas que carecen del valor para ello acaban desarrollando un complejo de inferioridad. Volvemos a encontrarnos con el pensamiento. No tengo la formación suficiente, así que no puedo tener éxito. Pero si piensan en su lugar, si tuviera la formación suficiente, podría tener éxito. Dan a entender que tienen capacidad para ello. Es como decir que el verdadero yo, que ahora mismo no puede revelarse por el problemilla de la falta de formación, es superior. No, eso no tiene sentido. Lo segundo no tiene nada que ver con un sentimiento de inferioridad. Es más fanfarronería que otra cosa, ¿no? Efectivamente, el complejo de inferioridad puede evolucionar y transformarse en un estado mental especial. ¿Qué estado mental? Dudo que hayas oído hablar de ello. Se trata del complejo de superioridad. ¿Complejo de superioridad? Imagina a alguien que tiene un sentimiento de inferioridad importante y que, además, carece del valor para compensarlo de forma saludable mediante el esfuerzo y el crecimiento personal. Al mismo tiempo, le es imposible tolerar el pensamiento del complejo de inferioridad, por el que A es la situación, así que B es imposible. No puede aceptar sentirse incapaz. En ese momento intentará compensarlo de otro modo y buscará una salida fácil. ¿Y qué salida es esa? Actuar como si, efectivamente, fuera superior y disfrutar de un sentimiento de superioridad ficticio. ¿Un sentimiento de superioridad ficticio? Sí, conceder autoridad sería un ejemplo habitual de ello. ¿Qué significa eso? Consiste en hacer ostentación de llevarse bien con una persona poderosa. En el sentido amplio de la palabra, puede tratarse desde la persona más popular del instituto hasta un famoso. Y así se hace saber al mundo que uno es especial. Conductas como distorsionar la experiencia laboral o mostrar una fidelidad excesiva a marcas de ropa concretas son otras formas de conceder autoridad y muy probablemente también reúnan características del complejo de superioridad. En todo caso, no es que el yo sea realmente superior o especial, sino que se aparenta que lo es asociándolo a la autoridad. En resumen, es un sentimiento de superioridad ficticio. ¿Y todo eso tiene su origen en un intenso sentimiento de inferioridad? Sí, no es que sea un experto en modas, pero me parece razonable pensar que las personas que llevan anillos con esmeraldas y rubíes en todos los dedos tienen problemas de inferioridad y no un pésimo sentido de la estética. En otras palabras, es un signo de complejo de superioridad. Vale. Sin embargo, quienes ensalzan su imagen con poder prestado de otros, viven esencialmente según el sistema de valor de otros y viven la vida de otros. Y esto es algo que ha de quedar muy claro. De acuerdo, así que complejo de superioridad. Es un concepto psicológico muy interesante. ¿Te importaría darme otro ejemplo? Están esas personas a quienes les encantan presumir de sus logros, esas personas que se aferran a las glorias del pasado y que explican sin cesar anécdotas de cuando su luz fue la más brillante. Quizá conozcas a alguien así. Podríamos decir que toda esa gente tiene complejo de superioridad. ¿El tipo de hombre que presume de sus éxitos? Bueno, es una actitud arrogante, pero tiene de qué vanagloriarse.
Porque es cierto que es superior. No puedes decir que se trate de un sentimiento de superioridad ficticio. Ah, pero es que te equivocas en eso. En realidad, las personas que se vanaglorian en voz alta no tienen seguridad en sí mismas. Adler lo dice con gran claridad. Las personas que presumen lo hacen desde un sentimiento de inferioridad. ¿Quieres decir que el hecho de presumir es un sentimiento de inferioridad a la inversa? Exacto. Cuando uno está realmente seguro de sí mismo, no necesita presumir. Presumimos cuando el sentimiento de inferioridad es fuerte, pues es entonces cuando tenemos mayor necesidad de hacer ostentación de nuestra superioridad. Tememos que de no hacerlo nadie nos aceptará, tal y como somos. Es un complejo de superioridad con todas las letras. Entonces, aunque por sus nombres pudiéramos pensar que el complejo de inferioridad y el de superioridad están en polos opuestos, lo cierto es que son muy parecidos. Sí, están estrechamente relacionados. Me gustaría darte un último ejemplo de complejo relacionado con el alardeo. Es una pauta de conducta que lleva un sentimiento de superioridad concreto, cuyo origen está en la insatisfacción del sentimiento de inferioridad. En concreto, se trata de alardear de la propia desdicha. Alardear de la propia desdicha se trata de aquellas personas que adoptan una actitud orgullosa al hablar de su infancia y de las múltiples desdichas que las han azotado a lo largo de su vida. Cuando alguien intenta consolarlas o sugerir algún cambio, rechazan la ayuda con un "no entiendes cómo me siento". Sí, bueno, hay gente así, pero estas personas intentan hacérselas especiales a través de sus desgracias y usan su experiencia de la desdicha para intentar ponerse por encima de los demás. Consideremos, por ejemplo, mi corta estatura. Imagina que se me acerca alguien que, con toda su buena intención, me dijera, no tienes de qué preocuparte, o este tipo de cosas no tiene nada que ver con la valía humana. Si mi respuesta fuera, Así que ahora crees que sabes cómo nos sentimos las personas bajitas, ¿eh? Nadie me diría más al respecto y empezaría a tratarme como si fuera una bomba a punto de explotar. Me tratarían con mucho cuidado, o mejor dicho, con mucha precaución. Totalmente cierto. Así, quedaría por encima de los demás y me sentiría especial. Son muchas las personas que intentan ser especiales, adoptando este tipo de actitud cuando caen enfermas, se lesionan o sufren la angustia de una ruptura sentimental. Entonces, ¿lo que hacen es revelar su sentimiento de inferioridad para usarlo en beneficio propio? Sí, se aprovechan de las desgracias que les ocurren e intentan controlar así a los demás. Declaran lo desgraciadas que son y lo mucho que han sufrido, en un intento de preocupar a las personas que las rodean, familiares y amigos, por ejemplo, para limitar tanto lo que dicen como lo que hacen y controlarlas. Las personas de las que hablaba al principio, las que se encierran en sus habitaciones, suelen albergar sentimientos de superioridad que se aprovechan de la desgracia. De hecho, el propio Adler señaló que, en nuestra cultura, la debilidad puede ser muy fuerte y poderosa. ¿Ahora la debilidad es poderosa? Adler dice, de hecho, si nos preguntáramos quién es la persona más poderosa en nuestra cultura, la respuesta lógica sería el bebé. El bebé manda y es imposible controlarlo. El bebé controla a los adultos mediante su debilidad, y es esa misma debilidad la que hace que controlarlo sea imposible. Jamás me lo había planteado así. Por supuesto, es muy probable que las palabras de la persona que sufre, no entiendes cómo me siento, tengan algo de cierto. Nadie puede entender completamente las emociones de alguien que sufre, pero mientras la persona siga aprovechando la propia desgracia para sentirse especial, seguirá necesitando ser desgraciada. El joven y el filósofo habían hablado de varios temas: el sentimiento de inferioridad, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Aunque era obvio que se trataba de términos psicológicos importantes, las verdades que contenían distaban mucho de los significados que el joven había imaginado para ellos. De todos modos, aún no estaba convencido del todo. ¿Por qué me cuesta tanto aceptarlo? Tiene que ser por la introducción, por la premisa, por eso dudo. El joven empezó a hablar con tranquilidad. La vida no es una competición. No sé, creo que no acabo de entenderlo.
De acuerdo, pregúntame lo que quieras. Adler reconoce que el afán de superioridad, el esfuerzo personal por convertirnos en alguien superior, es un deseo universal, ¿verdad? Por otro lado, advierte del riesgo que supone los sentimientos de inferioridad o de superioridad excesivos. Resultaría fácil de entender si renunciara al afán de superioridad. Entonces sí que podría aceptarlo. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Míralo así. Cuando hablamos del afán de superioridad, tendemos a pensar en ello como el afán de ser superior a los demás y de ascender cada vez más alto, incluso si eso significa hacer tropezar a otros. Ya sabes, la imagen de subir por una escalera e ir apartando a la gente del camino para llegar hasta arriba. Obviamente, Adler no defiende estas actitudes. Lo que dice es que en una situación dada de igualdad hay personas que avanzan y van por delante y otras que también avanzan, pero quedan por detrás. Quédate con esta imagen. Aunque la distancia que cubren y la velocidad del movimiento son distintas, todas caminan sobre la misma superficie nivelada. El afán de superioridad es la actitud de dar un paso hacia adelante por uno mismo. No tiene nada que ver con la necesidad de competir, cuyo objetivo es quedar por delante de los demás. Entonces, la vida no es una competición. Exacto. Basta con seguir avanzando, sin necesidad de competir con nadie. Y por supuesto, sin necesidad de compararse con los demás. No, eso es imposible. Siempre nos comparamos con los demás, pase lo que pase. De ahí viene precisamente nuestro sentimiento de inferioridad, ¿verdad? Un sentimiento de inferioridad saludable no se origina en la comparación con los demás, sino en la comparación con el yo ideal. Pero, mira, todos somos distintos. Género, edad, conocimientos, experiencias, aspecto físico. No hay dos personas iguales. ¿Por qué no reconocer de un modo positivo que los demás son diferentes a nosotros? Y que somos distintos, pero somos iguales. ¿Somos distintos, pero somos iguales? Claro, todos somos distintos, pero no hay que confundir ser distinto con ser mejor o peor, o superior o inferior. Sean cuales sean nuestras diferencias, todos somos iguales. No hay distinciones entre las personas. Sí, desde una postura idealista imagino que es así, pero se supone que estamos intentando mantener una conversación honesta sobre la realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿dirías que yo, un adulto y un niño que aún tienen problemas con la aritmética, somos iguales? En lo que respecta a la cantidad de conocimiento y de experiencia, y por lo tanto a la cantidad de responsabilidad asumible por cada uno, sí, tiene que haber diferencias. Es posible que el niño no pueda atarse bien los zapatos, resolver ecuaciones matemáticas complejas o asumir el mismo grado de responsabilidad que un adulto cuando surjan problemas. Sin embargo, todo esto no debería tener nada que ver con los valores humanos. Mi respuesta sigue siendo la misma. Todos los seres humanos son distintos, pero son iguales. Entonces, ¿afirmas que hay que tratar a un niño del mismo modo que a un adulto? No, no hay que tratar al niño como a un adulto, ni como a un niño. Hay que tratarlo como a un ser humano. Hay que relacionarse con él con sinceridad, en tanto que ser humano que es como es. Te lo preguntaré de otro modo. Todas las personas son iguales. Están en un campo de juego nivelado. Sin embargo, hay una disparidad, ¿verdad? Las personas que van por delante son superiores y las que se quedan atrás son inferiores. Entonces volvemos al problema de la superioridad y la inferioridad, ¿no te parece? No, no importa que intentemos caminar por delante o por detrás de los demás. Es como si nos moviéramos por un espacio plano sin eje vertical. No caminamos para competir con nadie. El valor reside en intentar avanzar a quienes somos en este momento. ¿Has podido tú librarte de todas las formas de competición? Por supuesto, no pienso en mejorar mi estatus ni en conseguir honores, y vivo como un filósofo solitario sin la menor relación con la competición mundana. ¿Significa eso que abandonaste la competición? ¿Que has aceptado en cierto sentido la derrota? No, me alejé de los lugares en los que la máxima preocupación es ganar o perder. Si intentamos ser nosotros mismos, la competición siempre acaba interfiriendo. Ni hablar. Este argumento es del de un viejo cansado. Los jóvenes como yo nos superamos gracias a la atención de la competición. Si no puedo superarme es porque no tengo un rival corriendo junto a mí. ¿Qué hay de malo en concebir las relaciones interpersonales como una competición?
Si el rival es alguien a quien puedes llamar camarada, es posible que la competición pueda llevar al crecimiento personal, pero en la mayoría de casos el competidor no será tu camarada. ¿Qué quieres decir con eso exactamente? Tu aspecto solo te preocupa a ti. Atemos los cabos sueltos. Al principio dijiste que no estabas de acuerdo con la definición de Adler, según la cual todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Ese fue el origen de la conversación sobre los sentimientos de inferioridad. Sí, así es. El tema del sentimiento de inferioridad se había puesto demasiado intenso y estaba a punto de olvidarlo. ¿Por qué lo sacaste para empezar? Porque tiene mucho que ver con el tema de la competición. Recuérdalo. Si las relaciones interpersonales de una persona se basan en la competición, no podrá escapar ni de los problemas asociados a las relaciones interpersonales ni de la desdicha. ¿Por qué no? Porque al final de toda competición siempre hay ganadores y perdedores. ¿Y qué problema hay que haya ganadores y perdedores? Piénsalo. Imagina que fueras tú, concretamente, el que fuera consciente de estar compitiendo con las personas que te rodean. En tus relaciones con ellas, no te quedaría otra opción que ser consciente de la victoria o de la derrota. El señor A ha conseguido entrar en esa universidad famosa. El señor B trabaja en una gran multinacional. Y el señor C sale con una mujer guapísima. Entonces, te comparas con ellos y piensas, y mira lo que tengo yo. Sí, ha sido muy concreto. Cuando somos conscientes de la competición y de la victoria y la derrota, es inevitable que surjan los sentimientos de superioridad y de inferioridad, porque nos comparamos constantemente con los demás y pensamos, he vencido a esa persona o esa persona me ha derrotado. Los complejos de inferioridad y de superioridad son extensiones de eso. Llegados a este punto, ¿qué es para ti la otra persona? No lo sé, un rival, supongo. No, no solamente un rival. Sin que te des cuenta, empiezas a ver a todas las personas, a todo el mundo, como a tus enemigos. ¿Enemigos? Empiezas a pensar que los demás te miran por encima del hombro y te tratan con desprecio, que son enemigos a los que jamás puedes subestimar, porque aguardan agazapados para atacarte a la menor oportunidad. En resumen, el mundo se convierte en un lugar aterrador. ¿Enemigos a los que jamás debo subestimar? ¿Ellos son mi competencia? Eso es lo aterrador de la competición. Incluso si no pierdes nunca, incluso cuando ganas siempre, si te has metido en una competición, jamás tendrás un momento de tranquilidad. No quieres ser un perdedor, y para no ser un perdedor hay que ganar siempre. No puedes confiar en los demás. El motivo por el que hay tantas personas que no son felices cuando a ojos de la sociedad van de éxito en éxito es que viven en una competición. Para ellos, el mundo es un lugar peligroso habitado por enemigos. Imagino que sí, pero ¿crees que los demás te prestan tanta atención en realidad? ¿Piensas que te vigilan continuamente y aguardan, agazapados, el momento perfecto para atacarte? Me parece muy poco probable. Tengo un amigo más joven que yo, que de adolescente se pasaba horas peinándose delante del espejo. Un día, mientras lo hacía, su abuela le dijo, tu aspecto solo te preocupa a ti. Dice que a partir de ese momento, la vida le resultó más soportable. Ya, eso es una puya dirigida a mí. Sí, es cierto que quizá vea a quienes me rodean como si fueran mis enemigos. Vivo con un miedo constante a ser atacado o a que caiga sobre mí una lluvia de flechas. Creo que siempre estoy en el punto de mira de los demás, que me juzgan duramente y que van a atacarme. Y es probable que también sea cierto que es una reacción debida a la inseguridad de mí mismo, como le sucedía a tu amigo adolescente obsesionado con el espejo. La gente no se fija en mí, no me verían ni aunque caminara haciendo el pino por la calle, pero no sé, en definitiva, lo que intentas decirme es que mi sentimiento de inferioridad es algo que he elegido yo mismo, algo que tiene un propósito, pero eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Tengo un hermano que es 3 años mayor que yo. Encaja a la perfección con la imagen clásica del hermano mayor. Siempre obedece a mis padres, destaca tanto en los estudios como en el deporte y es la viva imagen de la diligencia. Desde que era pequeño me comparé con él. Es mayor e iba por delante, así que jamás podía ganarle nada. Mis padres no tenían en cuenta la situación y jamás me dieron la menor muestra de reconocimiento. Hiciera lo que hiciera, me trataban como a un niño, y a las primeras de cambio me reñían y me decían que me estuviera quieto. Aprendí a guardarme las emociones para mí. He vivido toda mi vida inmerso en sentimientos de inferioridad y no he tenido otra opción que ser consciente de competir con mi hermano.
Ya veo. A veces lo veo de esta manera. Soy como un calabacín que ha crecido sin suficiente sol. Por lo tanto, es natural que el sentimiento de inferioridad me haya retorcido. Me encantaría conocer a alguien que hubiera podido crecer recto en esta situación. Te entiendo. De verdad que entiendo cómo te sientes. Ahora reflexionemos acerca de la competición, en el contexto de la relación con tu hermano. Si tu pensamiento no estuviera orientado a la competición, tanto en la relación con tu hermano como en el resto de las relaciones interpersonales, ¿cómo crees que verías a la gente? Bueno, mi hermano es mi hermano y supongo que el resto de la gente ya sería otra historia. No, se convertirían en camaradas. ¿Camaradas? Antes has dicho que no podías celebrar sinceramente las alegrías de los demás. Concibes las relaciones interpersonales como una competición y percibes la felicidad de los demás como tu derrota. Por eso no puedes celebrarla. Sin embargo, cuando nos libramos del marco de la competición, desaparece la necesidad de triunfar y de quedar por encima de los demás. También nos liberamos del miedo que nos dice, quizá pierda. Y entonces podemos celebrar la felicidad de los demás con toda sinceridad. Incluso podemos contribuir activamente a ella. Las personas que siempre están dispuestas a ayudar a otras en tiempos de necesidad son personas a las que realmente puedes llamar camaradas. Mm, Ahora llegamos a la parte importante. Una vez que puedas sentir de verdad que las personas son mis camaradas, tu manera de ver el mundo cambiará drásticamente. Ya no lo percibirás como un lugar peligroso ni te verás asaltado por dudas innecesarias. El mundo te parecerá un lugar seguro y agradable, y se reducirán drásticamente tus problemas asociados a las relaciones interpersonales. ¡Qué persona más feliz eres! Pero mira, esto es como los girasoles. Es el razonamiento de un girasol que goza de la luz solar a diario y al que riegan con regularidad. A un calabacín en la sombra las cosas no le van tan bien. Vuelves a la etiología, la atribución de causas, otra vez. Por supuesto que sí. El joven había tenido unos padres estrictos y había crecido oprimido y comparado con su hermano mayor desde la infancia. Nadie escuchaba sus opiniones y le habían inculcado la terrible creencia de que no valía nada como hermano pequeño. Ni siquiera pudo hacer amigos en la escuela y se pasaba la hora del patio en la biblioteca, que se convirtió en su único refugio. El joven, que había pasado así sus primeros años, se mantenía con sus pies firmes en la teología. Si no hubiera tenido esos padres, si no hubiera tenido ese hermano mayor, si no hubiera ido a esa escuela, su vida habría sido mejor. El joven había intentado intervenir en la conversación con la mayor serenidad posible, pero en ese momento se desbordaron todas las emociones contenidas durante años. De la lucha de poder a la venganza. Mira, todo este rollo sobre la teleología y lo demás es pura sofistería. El trauma existe, no me cabe duda, y las personas no pueden librarse del pasado. ¿Cómo es posible que no te des cuenta? No podemos regresar al pasado en una máquina del tiempo. Tratar el pasado como algo que no existe es como negar la vida que hemos vivido hasta ahora. ¿De verdad sugieres que he elegido una vida tan irresponsable? Tienes razón. No podemos usar una máquina del tiempo ni retroceder las manecillas del reloj. Sin embargo, ¿qué tipo de significado atribuimos a los acontecimientos del pasado? Esta es la tarea que tienes ahora. Muy bien, hablemos de la hora. La última vez dijiste que las personas usamos la emoción de la ira para alcanzar nuestros fines, ¿no? Y que ese es el punto de vista de la teleología. Me sigue pareciendo inaceptable. Por ejemplo, ¿cómo explicarías los casos de ira hacia la sociedad o hacia los gobiernos? ¿También dirías que son emociones generadas para imponer las propias opiniones? Sí, ciertamente hay ocasiones en que me indignan los problemas sociales. Sin embargo, diría que más que una explosión de emoción repentina, es una indignación basada en la lógica. Hay una diferencia entre la ira personal, el resentimiento personal, y la indignación por las contradicciones y las injusticias de la sociedad, la indignación justificada. La ira personal se enfría rápidamente. Por el contrario, la indignación justificada dura mucho tiempo. La ira como expresión del resentimiento personal no es más que una herramienta para conseguir que los demás se sometan a nosotros. ¿Dices que el resentimiento personal y la indignación justificada son cosas distintas? No tiene nada que ver, porque la indignación justificada va más allá de los intereses personales. De acuerdo, entonces te preguntaré por el resentimiento personal. Estoy seguro de que incluso tú te enfadas de vez en cuando. Por ejemplo,
Si alguien te insulta sin motivo, ¿o no? Pues no me enfado. Vamos, di la verdad. Si alguien me insultara, pensaría en cuál es su propósito oculto, incluso aunque no haya insultos directos. Si la conducta o las palabras de otra persona te hacen enfadar de verdad, Recuerda que lo que sucede es que te está retando a una lucha de poder. una lucha de poder, ¿sí? Por ejemplo, el niño reta al adulto con travesuras y mal comportamiento. En muchas ocasiones, el objetivo es llamar la atención, y la conducta cesa justo antes de que el adulto se enfade de verdad. Sin embargo, si el niño no para antes de que el adulto explote, es porque su objetivo era provocar una pelea. ¿Y por qué iba a querer provocar una pelea? Porque quiere ganar, quiere demostrar su poder ganando. No lo entiendo, ¿podrías darme un ejemplo concreto? Imagina que un amigo y tú estáis hablando de la situación política actual. Al poco tiempo, la conversación se convierte en una discusión acalorada. Ninguno de los dos está dispuesto a aceptar la menor diferencia de opinión, y al final llegas a un punto en el que tu amigo empieza a lanzar ataques personales. Eres idiota y si el país no puede cambiar es por culpa de gente como tú, etcétera. Si alguien me dijera eso, no podría aceptarlo sin más. En este caso, ¿cuál sería el propósito de tu amigo? ¿Tan solo quiere hablar de política? No. Lo que sucede es que le resultas insoportable y quiere criticarte, provocarte y hacer que te sometas mediante una lucha de poder. Si te enfadas, se dará la situación que él ha anticipado y la relación se convertirá de repente en una lucha de poder. Sea cual sea la provocación, no puedes dejar que te arrastre. No, no tengo por qué huir. Si alguien quiere pelea, pues a pelear. La culpa es del otro. Puedes machacar al pobre idiota, con palabras, claro está. Muy bien. Digamos que logras controlar la pelea y que el otro, que quería derrotarte, se retira deportivamente. El problema es que la lucha de poder no termina aquí. Como ha perdido la batalla, pasará a la siguiente fase. ¿La siguiente fase? Sí, la fase de la venganza. Aunque por el momento se haya retirado, planeará cómo vengarse en otro momento y de otra forma, y reaparecerá con un acto de represalia, como por ejemplo, el niño oprimido por los padres empezará a delinquir, dejará de estudiar, se cortará las venas o se autolesionará de otras maneras. En la teología freudiana, esto se entiende como una mera relación de causa-efecto. Los padres crearon así al niño y por eso ha crecido de esta manera. Es como decir que una planta se ha secado porque nadie la regó. Es una interpretación que ciertamente resulta fácil de entender, pero la teleología adleriana no se olvida del propósito oculto del niño, es decir, el propósito de vengarse de los padres. Si empieza a delinquir, deja de ir a clase, se corta las venas o se autolesiona, los padres la pasarán mal, se asustarán y se preocuparán mucho por él. El niño adopta conductas problemáticas porque sabe que eso es lo que conseguirá. Lo hace para alcanzar su propósito actual, vengarse de los padres, no porque esté motivado por causas pasadas, entorno no familiar. ¿Adopta conductas problemáticas para que sus padres lo pasen mal? Sí, probablemente hay muchas personas que no entiendan por qué un niño se corta las venas y piensan, ¿por qué se habrá hecho algo así? Sin embargo, piensen cómo se sentirán las personas próximas al niño, por ejemplo los padres, como resultado de la conducta de cortarse las venas. Si lo piensas, el objetivo tras la conducta debería hacerse evidente por sí solo. ¿El objetivo es la venganza? Sí. Y una vez que la relación interpersonal haya llegado a este punto, es prácticamente imposible que ninguna de las partes pueda encontrar una solución. Para impedir que suceda, es importante que jamás nos dejemos arrastrar a una lucha de poder. Admitir el error no es una derrota. Muy bien, entonces, ¿qué ha de hacer uno cuando lo atacan directamente? ¿Poner la otra mejilla? No. El concepto de poner la otra mejilla demuestra que sigues atrapado en la lucha de poder. Cuando te retan en una pelea y percibes que se trata de una lucha de poder, tienes que abandonar el conflicto lo antes posible. No respondas a la acción con una reacción. Es lo único que se puede hacer. ¿De verdad es tan fácil no responder a las provocaciones? En primer lugar, ¿cómo crees que debería controlar mi ira? Controlar la ira es como poner la otra mejilla. Deberías aprender a resolver las situaciones sin necesidad de recurrir a la ira, porque al fin y al cabo, la ira es una herramienta.
un medio para alcanzar un fin. Qué difícil. Lo primero que quiero que entiendas es que la ira es una forma de comunicación y que la comunicación es posible también sin valerse de la ira. Podemos transmitir nuestros pensamientos y emociones y ser aceptados sin necesidad de mostrar ira. Si llegas a entender esto desde la experiencia, la ira dejará de aparecer sin necesidad de que hagas nada más. Pero, ¿y si me acusan falsamente o me insultan? ¿No puedo enfadarme ni siquiera entonces? Creo que aún no me has entendido. No es que no debas enfadarte, sino que no necesitas recurrir a la herramienta de la ira. Las personas irascibles no tienen mal carácter. Lo que sucede es que no saben que hay herramientas de comunicación efectivas más allá de la ira. Por eso dicen cosas como perdí los nervios o lo vi todo rojo. Acabamos dependiendo de la ira para comunicar. Herramientas de comunicación efectivas más allá de la ira. Disponemos del lenguaje. Podemos comunicarnos mediante el lenguaje. Cree en el poder del lenguaje y en el lenguaje de la lógica. Bueno, si no creyera en eso no estaríamos hablando ahora. Una cosa más acerca de las luchas de poder. En todos los casos, y por muy convencido que estés de tener la razón, intenta no criticar al otro. Es una trampa de las relaciones interpersonales en la que cae mucha gente. ¿Por qué? En cuanto uno se convence de que tiene razón en una relación interpersonal, ya ha caído en una lucha de poder. ¿Solo por creer que tienes razón? No puede ser, estás exagerando. Afirmar que tengo razón es afirmar que el otro está equivocado. En este punto, el foco de la discusión pasa de la corrección de las afirmaciones al estado de la relación interpersonal. Es decir, la convicción de tener razón lleva a asumir que el otro está equivocado, por lo que la discusión se convierte en una competición que uno quiere ganar. Es una lucha de poder, sin duda. En primer lugar, tener razón o no, no tiene nada que ver con ganar o perder. Si crees que tienes razón, independientemente de lo que opine la otra persona, la discusión debería acabar de inmediato. Sin embargo, muchas personas se lanzan a una lucha de poder e intentan someter al otro. Creen que admitir el error es admitir la derrota. Sí, la verdad es que algo de eso hay. Y como uno no quiere perder, es incapaz de admitir el error y acaba eligiendo el camino equivocado. Admitir el error, pedir disculpas y renunciar a las luchas de poder, nada de eso es una derrota. El afán de superioridad no se materializa compitiendo con los demás. Entonces, cuando estás enfrascado en la victoria y la derrota, ¿pierdes la capacidad de tomar las decisiones adecuadas? Sí, el juicio se te nubla y solo ves la victoria o la derrota inminentes. Y entonces emprendes el camino equivocado. Solo podemos corregir el rumbo y cambiar si dejamos de mirar a través del cristal de la competición y de la victoria y la derrota. Superar las tareas con que nos encontramos a lo largo de la vida. De acuerdo, pero sigue habiendo un problema. Es esa afirmación de que todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Puedo entender que el sentimiento de inferioridad sea una preocupación en las relaciones interpersonales y que nos afecta hasta cierto punto. Y puedo aceptar que la idea de que la vida no es una competición es lógica. No puedo ver a los demás como camaradas y en el fondo los considero mis enemigos. Es obvio que es así. Sin embargo, me cuesta entender por qué Adler pone tanto énfasis en las relaciones interpersonales. ¿Por qué llega a afirmar que todos los problemas tienen que ver con ellas? El tema de las relaciones interpersonales es tan importante que, al margen de lo ampliamente que se aborde, jamás parece ser suficiente. La última vez te dije que carecías del valor para ser feliz. ¿Lo recuerdas? No podría olvidarlo aunque quisiera. Entonces, ¿por qué ves a los demás como a tus enemigos? ¿Por qué no puedes considerarlos camaradas? ¿Por qué has perdido el valor y escapas de tus tareas vitales? ¿Qué son las tareas vitales? Muy bien, hemos llegado a un punto crucial. En la psicología adleriana, la conducta y la psicología humanas han de superar objetivos claros. ¿Qué tipo de objetivos? En primer lugar, hay dos objetivos conductuales: ser autónomo y vivir en armonía con la sociedad. Los objetivos psicológicos que sustentan estas conductas son la conciencia de ser capaz y la conciencia de que los demás son mis camaradas. Un momento, lo estoy escribiendo. Hay dos objetivos conductuales: ser autónomo y vivir en armonía con la sociedad.
Y hay dos objetivos psicológicos que sustentan las conductas anteriores: la conciencia de ser capaz y la conciencia de que los demás son mis camaradas. Vale. Puedo ver que hay un tema clave: ser autónomo en tanto que individuo y al mismo tiempo vivir en armonía con la gente y con la sociedad. Parece que encaja con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y estos objetivos pueden alcanzarse si nos enfrentamos a lo que Adler llama tareas vitales. Entonces, ¿qué son las tareas vitales? Pensemos en la vida desde la infancia. Durante la infancia, nuestros padres nos protegen y podemos vivir sin necesidad de trabajar. Sin embargo, llega un momento en que tenemos que ser autónomos. No podemos depender de los padres para siempre, y tenemos que ser autónomos tanto en lo mental, por supuesto, como en el sentido social de la palabra, y tenemos que trabajar de una manera o de otra, lo que no se limita a la definición restrictiva de trabajar en una empresa. Además, mientras crecemos, empezamos a forjar relaciones de amistad. Por supuesto, podemos acabar por forjar una relación sentimental que acabe en matrimonio. Cuando esto sucede, empezamos una relación de pareja, y si tenemos hijos, forjamos una relación padre-hijo. Adler define tres categorías de relaciones interpersonales que surgen a partir de estos procesos. Las llamó tareas de trabajo, tareas de amistad y tareas de amor, y todas juntas constituyen las tareas vitales. ¿Y estas tareas son obligaciones que tenemos en tanto que miembros de la sociedad? Es decir, ¿son como el empleo y el pago de impuestos? No. Piensa en ellas únicamente en términos de relaciones interpersonales, es decir, en términos de la distancia y la profundidad de las relaciones interpersonales. A veces Adler usaba la expresión tres vínculos sociales para insistir en este punto. La distancia y la profundidad de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales que un individuo no tiene más remedio que afrontar cuando intenta vivir como un ser social, esas son las tareas vitales. Y son tareas en el sentido de que no tenemos otra opción que acometerlas. ¿Podrías concretar más? Empecemos por las tareas de trabajo. Independientemente del trabajo que se desempeñe, es imposible trabajar completamente solo. Por ejemplo, normalmente estoy aquí, en el estudio, escribiendo manuscritos para un libro. Escribir es un trabajo completamente autónomo que nadie más puede hacer por mí. Sin embargo, está la figura del editor y de muchas otras personas más sin cuya ayuda no podría llevar a cabo mi trabajo. Desde las personas que diseñan e imprimen el libro físico a las personas que lo distribuyen o lo venden en librerías. En principio, no existe un trabajo que pueda llevarse a cabo sin la cooperación de otros. Sí, hablando en general, supongo que tienes razón. Sin embargo, vistas desde el punto de vista de la distancia y la profundidad, las relaciones interpersonales de trabajo podrían ser los obstáculos más fáciles de superar. Las relaciones interpersonales de trabajo tienen un objetivo común y fácil de entender: obtener buenos resultados. Por ello, las personas cooperan incluso si no se llevan del todo bien, y hasta cierto punto tampoco tienen otra opción que cooperar. Y mientras la relación se construya únicamente sobre la base del trabajo, se convertirá en una relación con un desconocido fuera del horario laboral o si uno cambia de trabajo. Sí, muy cierto. Las personas que no consiguen superar las relaciones interpersonales en este nivel son las que llamamos ninis. Ni trabajan ni estudian. O reclusas, no salen a la calle. Un momento. ¿Dices que no trabajan porque quieren evitar las relaciones interpersonales asociadas al trabajo? ¿No porque no quieran trabajar o porque se nieguen a desempeñar un trabajo manual? Dejando a un lado la cuestión de si son conscientes de ello o no, lo cierto es que las relaciones interpersonales están en la base de esa conducta. Por ejemplo, piensa en alguien que envía currículums a varias empresas y consigue varias entrevistas, pero lo rechazan en todas. Se verá herido en su orgullo. Empezará a preguntarse qué sentido tiene trabajar si tiene que soportar este tipo de cosas. O imagina que comete un error muy grave en el trabajo y en consecuencia la empresa que lo emplea pierde mucho dinero. Se sentirá impotente y sumido en la oscuridad. No podrá soportar la idea de ir a trabajar al día siguiente. Ninguno de estos ejemplos tiene que ver con que el trabajo sea desagradable en sí mismo. Lo único desagradable es el hecho de ser criticado o rechazado por los demás en el trabajo, ser etiquetado de incapaz, incompetente o no apto para trabajar y ver dañada la dignidad del yo irreemplazable. En otras palabras,
todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Hilos rojos y cadenas rígidas. Bueno, me reservaré las objeciones para más adelante. Hablemos ahora de la tarea de amistad. Se trata de las relaciones de amistad en el sentido amplio de la palabra, y sin relación alguna con el trabajo, ya que no se dan ninguna de las obligaciones del lugar de trabajo. Es un tipo de relación que cuesta iniciar y que hay que esforzarse por profundizar. En eso sí que tienes razón. Si hay un espacio, como la escuela o el lugar de trabajo, aún se puede construir una relación. Sin embargo, será una relación superficial y limitada a ese espacio. Intentar forjar una relación de amistad personal o hacer amigos fuera de la escuela o del trabajo es extraordinariamente difícil. ¿Hay alguien de quien puedas decir que es un amigo íntimo? Tengo un amigo, pero no sé si diría que es un amigo íntimo. Antes me pasaba lo mismo. Cuando iba al instituto, ni siquiera intenté hacer amigos y me pasaba el día estudiando griego y alemán, y absorto en la lectura de libros de filosofía. Mi madre estaba preocupada e incluso se reunió con mi tutor, y mi tutor le dijo que no había de qué preocuparse, porque yo no necesitaba amigos. Esas palabras nos tranquilizaron tanto a mi madre como a mí. ¿No necesitabas amigos? ¿No tuviste ni un solo amigo en el instituto? No, sí que tuve uno. Él decía, en realidad en la universidad no se aprende nada útil, y al final no fue a la universidad. Vivió solo en las montañas durante varios años, y he oído que ahora trabaja de periodista en el sudeste asiático. Hace décadas que no lo veo, pero tengo la sensación de que si nos encontrásemos nos llevaríamos tan bien como entonces. Mucha gente cree que cuanto más amigos se tengan, mejor. Yo no estoy tan seguro de eso. No hay valor en la cantidad de amigos o conocidos que se tengan. Aunque esto también tiene que ver con la tarea del amor, en lo que debemos centrarnos es en la distancia y en la profundidad de la relación. ¿Crees que yo podré tener amigos íntimos? Claro que sí. Si cambias, quienes te rodean cambiarán también. No tendrán más remedio que cambiar. La psicología adleriana es una psicología de cambio personal, no una psicología que abogue por el cambio de los demás. En lugar de esperar a que cambien los demás o las circunstancias, tú das el primer paso. Mm, Has venido a mi estudio a hablar conmigo. Es un hecho. En ti he encontrado a un amigo. ¿Soy tu amigo? Sí, lo eres. El diálogo que mantenemos no es psicoterapia y tampoco tenemos una relación de trabajo. Para mí, eres un amigo irreemplazable. ¿Tú no lo crees así? ¿Soy tu amigo irreemplazable? No, ahora no voy a reflexionar sobre eso. Sigamos hablando. ¿Qué me dices de la última tarea, la tarea del amor? Se divide en dos fases. Una comprende las que conocemos como relaciones amorosas y la otra las relaciones con la familia, especialmente las relaciones entre padres e hijos. Hemos hablado del trabajo y de la amistad, pero la del amor es, con toda probabilidad, la tarea más difícil. Cuando una relación de amistad se transforma en amor, palabras y conductas que se permitían entre amigos pueden quedar prohibidas a partir del momento en que pasan a ser amantes. Por ejemplo, quizá ya no se pueda quedar con amigos del sexo opuesto, y en algunos casos, incluso el mero hecho de hablar por teléfono con alguien del otro sexo pueda despertar los celos de la pareja. La distancia es muy corta y la relación es muy profunda. Ya, imagino que es inevitable. Pero Adler no acepta las limitaciones de la pareja. Si la persona parece feliz, podemos celebrar honestamente que lo sea. Eso es amor. Las relaciones entre personas que se limitan mutuamente acaban por fracasar. Espera, este argumento solo puede llevar a la aceptación de la infidelidad, porque si mi pareja es feliz siéndome infiel, ¿estás diciendo que debería celebrarlo? No, no estoy defendiendo la infidelidad. Piénsalo así. Las relaciones que resultan opresivas y forzadas cuando dos personas están juntas no pueden llamarse amor, por mucha pasión que haya. Cuando podemos pensar que cuando estoy con otra persona puedo ser libre, podemos sentir amor. Podemos estar serenos y actuar con naturalidad, sin sentimientos de inferioridad y sin necesidad de hacer ostentación de la propia superioridad. Eso es el verdadero amor. Por el contrario, limitar al otro no es más que la manifestación del intento de controlar a la pareja y es una conducta que parte de la desconfianza. Compartir espacio con alguien que desconfía de nosotros no es una situación natural que podamos soportar durante mucho tiempo, ¿verdad? Tal y como dice Adler, si dos personas quieren vivir juntas y llevarse bien,
deben tratarse como iguales. Vale. Sin embargo, en las relaciones amorosas y maritales tenemos la opción de separarnos. Así que incluso un matrimonio que está junto desde hace muchos años puede separarse si el hecho de continuar con la relación genera malestar. Por el contrario, en principio, las relaciones entre padres e hijos no ofrece esta opción. Si el amor romántico es una relación unida por un hilo rojo, las relaciones entre padres e hijos está atada con cadenas rígidas. Y tan solo disponemos de unas pequeñas tijeras. Aquí reside el problema de las relaciones entre padres e hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer? A estas alturas, lo que puedo decirte es que no debes huir. Por mucho malestar que genere la relación, no debes evitar ni demorar enfrentarte a ella. Tienes que enfrentarte a ella incluso aunque sea para usar las tijeras. Lo peor que puedes hacer es quedarte quieto y dejar que todo siga igual. Es básicamente imposible que una persona viva completamente sola, y solo nos convertimos en individuos en contextos sociales. Por eso, la psicología adleriana plantea como objetivos globales la autonomía del individuo y la cooperación con la sociedad. ¿Cómo podemos alcanzarlos? En este sentido, Adler habla de superar las tareas de trabajo, amistad y amor, las tareas que abordan las relaciones interpersonales con las que ningún ser humano puede evitar encontrarse. El joven aún tenía dificultades para entender el verdadero significado de lo que acababa de escuchar. No te creas las mentiras vitales. Vaya, vuelvo a no entender nada. Antes has dicho que veo a los demás como a enemigos, y no como a camaradas porque huyo de mis tareas vitales. ¿Qué has querido decir con eso? Imagina que hubiera un señor A, que no te cae demasiado bien, porque tiene defectos que consideras imperdonables. Si la cuestión es pensar en gente que me cae mal, no voy precisamente escaso de candidatos. Sin embargo, no es que A te caiga mal porque no puedes perdonarle sus defectos. Tenías el propósito previo de que A te cayera mal, por lo que empezaste a buscar defectos que te permitirán alcanzar ese objetivo. Menuda tontería. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Para evitar una relación interpersonal con A? Ni hablar, lo rechazo rotundamente. Es obvio que has presentado los acontecimientos al revés. A hizo algo que no me gustó, por eso me cae mal. De otro modo, no tendría motivo alguno para que me cayera mal. No, te equivocas. Es muy fácil entenderlo si pensamos en separarnos de alguien con quien hemos mantenido una relación de pareja. En las relaciones entre amantes o matrimonios, hay veces en que se llega a un punto en que cualquier cosa que nos diga el otro nos exaspera. Por ejemplo, nos da asco su manera de comer, nos repugna su aspecto desalineado cuando está en casa, e incluso sus ronquidos nos ponen de los nervios. Y sin embargo, hace unos meses ninguna de esas cosas nos incomodaba. Sí, eso me suena. Nos sentimos así porque en algún momento hemos decidido que queremos poner fin a la relación, así que hemos empezado a buscar motivos que nos permitan hacerlo. La otra persona sigue siendo exactamente la misma que antes. Lo que ha cambiado es nuestro propósito. Mira, las personas somos criaturas extraordinariamente egoístas y somos capaces de encontrar múltiples defectos y carencias en el otro cuando se nos antoja. Podríamos conocer a un hombre con un carácter perfecto y aún así encontrar algún motivo para que nos cayera mal. Precisamente por eso, el mundo puede convertirse en un lugar peligroso en cualquier momento. Y también por eso podemos ver a los demás como enemigos. Entonces, invento defectos en los demás para evitar mis tareas vitales. Y además, para evitar las relaciones interpersonales. Considero que los demás son mis enemigos para poder seguir huyendo. ¿Lo he entendido bien? Sí, exacto. Adler habló del estado que consiste en encontrar pretextos de todo tipo para evitar las tareas vitales, y lo llamó mentira vital. Vaya, sí, es un término severo. Trasladamos a otra persona nuestra responsabilidad sobre la situación que estamos viviendo. Huimos de las tareas vitales diciendo que todo es culpa de los demás o del entorno. Es exactamente lo mismo que cuando te expliqué la historia de la alumna con temor a ruborizarse. Nos mentimos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Si lo piensas detenidamente, verás que es un término muy severo. Pero, ¿cómo puedes llegar a la conclusión de que estoy mintiendo? No sabes nada acerca de la gente que me rodea ni de la vida que vivo. Es cierto.
Y tampoco sé nada de tu pasado, ni de tus padres, ni de tu hermano mayor. Solo sé una cosa. ¿El qué? Que quien ha elegido tu estilo de vida eres tú, nadie más. Ah, si otras personas o tu entorno hubieran determinado tu estilo de vida, podrías trasladarle la responsabilidad. Sin embargo, somos nosotros quienes elegimos nuestro estilo de vida. Es obvio a quién corresponde la responsabilidad. Así que me culpas a mí, pero dices que las personas son mentirosas y cobardes, y además que tengo responsabilidades sobre todas ellas. No uses el poder de la ira para escurrir el bulto. Es una cuestión muy importante. Adler jamás habla de las tareas vitales o de las mentiras vitales en términos de bueno o malo. No se trata de hacerlo bien o mal desde un punto de vista moral. De lo que se trata es de tener valor. Ya estamos otra vez con el valor. Sí, si evitas las tareas vitales y te aferras a las mentiras vitales, no es porque seas mala persona. No es algo que quepa condenar desde un punto de vista moral. No es más que una cuestión de valor. De la psicología de la pertenencia a la psicología de la práctica. Así que, en definitiva, hablas de valor. Eso me recuerda que antes dijiste que la psicología adleriana es una psicología del valor. A lo que añadiré que la psicología adleriana no es una psicología de la pertenencia, sino una psicología del uso. Ah, es la famosa frase de lo importante no es con qué nacemos, sino qué hacemos con ello. Sí, gracias por recordarla. La etiología freudiana es una psicología de la pertenencia que acaba derivando en determinismo. Por el contrario, la psicología adleriana es una psicología de uso, y quien decide eres tú. La psicología adleriana es una psicología del valor y al mismo tiempo una psicología de uso. Los seres humanos no somos tan frágiles como para quedar a merced de los traumas etiológicos, causa y efecto. Desde una postura teleológica, somos nosotros mismos los que elegimos nuestra vida y nuestro estilo de vida. Tenemos la capacidad de hacerlo. Pero en serio, no tengo la seguridad suficiente para superar mi complejo de inferioridad, y aunque digas que es una mentira vital, lo cierto es que lo más probable es que jamás pueda librarme de él. ¿Por qué crees eso? Quizá tengas razón en lo que dices. De hecho, seguro que la tienes y lo que me falta en realidad es valor. También puedo aceptar lo de la mentira vital. No quiero que las relaciones interpersonales me hagan daño y demoro las tareas vitales. Por eso tengo tantas excusas preparadas. Sí, es exactamente como dices. Pero, por otro lado, ¿eso de lo que hablas no es un tipo de espiritualismo? Lo único que dices es, has perdido el valor, tienes que reunir valor. No difiere mucho del instructor Memo que cree que te está dando consejos cuando te da un golpecito en el hombro y te dice, anímate, aunque el motivo de que las cosas no me vayan bien sea precisamente porque soy incapaz de animarme. Sí, te entiendo bien, necesitas que te sugiera algunos pasos específicos. Sí, por favor, soy un ser humano, no una máquina. Me has dicho que se me ha agotado el valor, pero no puedo reponerlo como el que llena el depósito de gasolina del coche. Muy bien, pero hoy ya se ha hecho bastante tarde, así que si te parece, continuaremos en la próxima sesión. No lo estarás evitando, ¿no? Por supuesto que no. Creo que el próximo día hablaremos de la libertad. ¿No del valor? Sí, hablaremos de la libertad, que básicamente es hablar del valor. Mientras, reflexiona sobre qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? De acuerdo. Ya estoy impaciente por continuar la conversación.